Estamos en el capítulo 10. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la conversión de Saulo, también acerca de sus primeras obras dentro del cristianismo, y también Pedro visitando a los hermanos en diferentes zonas fuera de Jerusalén. Y habíamos terminado el capítulo 9 viendo que Pedro se quedó en la ciudad de Lida, en Jope, en casa de Simón el curtidor. Entonces, a partir de este momento, a partir del capítulo 10, comenzamos a ver cómo el Señor va a tratar en la vida de Pedro y cómo el Señor lo va a usar para comenzar a traer una transformación y un cambio en la mentalidad de los discípulos, que en su mayoría son judíos, bueno, por no decir que todos son judíos. Y esto el Señor lo va a hacer porque Él va a comenzar a hacer una transición en la iglesia primitiva, en donde ahora va a comenzar a alcanzar a los gentiles, y está preparando el terreno básicamente para que a partir del capítulo 13 comencemos a ver a Saulo, que eventualmente será el apóstol Pablo, junto a Bernabé, extendiéndose a otras ciudades gentiles, predicándole no solamente a judíos, sino que también predicándoles acerca de Jesucristo a otras personas no judías, lo cual hoy veremos que era una encrucijada básicamente dentro de la tradición y dentro de la ley judía. Entonces, hasta este momento hemos visto el evangelio extenderse y siendo recibido por la comunidad judía en Jerusalén, en Judea, en otras zonas de Samaria también. Entonces, después de la persecución, comenzamos a ver cómo los discípulos comenzaron a dispersarse por causa de esto, y comienzan a enseñar acerca del evangelio de Jesucristo a todo lugar donde iban. Pero el detalle es que ellos enseñaban el evangelio solamente a las comunidades judías de las ciudades a donde iban, a los pueblos a donde iban. Por eso acá el Señor va a comenzar a traer una transformación en sus mentes y en sus corazones, para mostrarles que la salvación no solamente estaba limitada al pueblo de Israel, sino que va a ser extendida a toda nación y a todo pueblo y a todo aquel que quiera poner su fe en Jesucristo. Entonces, a pesar de que Pedro es uno de los apóstoles, no quiere decir que el Señor no tenga algo que continuar procesando en su vida, al igual que con todo creyente. Y esto es lo que hoy vamos a ver, porque el Señor lo va a usar, va a ser involucrado en la obra del Señor y va a llevarlo a encontrarse con Cornelio, un centurión, un oficial del ejército romano, que está anhelando y tiene hambre y sed de conocer a Dios, pero que a pesar de que tiene hambre y sed, no había nadie quien le presentara el evangelio. Así que el Señor va a orquestar esta reunión entre ellos dos, para que este centurión y toda su casa y sus amigos puedan recibir el evangelio de salvación. Y al mismo tiempo, porque el Señor es tan especial, que al mismo tiempo que nos involucra en su obra, Él continúa procesando nuestras vidas y esculpiendo su obra en nosotros. Entonces, vamos a ver cómo el Señor va a usar a Pedro y también va a ir procesándolo en medio de este proceso, en medio de este tiempo, y va a anunciar el evangelio en la casa de un gentil, algo que no era común para los judíos, ya que ellos por la ley no tenían permitido involucrarse con los gentiles, porque ellos eran abominación para el pueblo judío, por causa de sus dioses y por causa de toda la historia del pasado del pueblo de Israel. Entonces, nada más para recordar, Jesús le había dicho a sus discípulos, en Mateo capítulo 28, vayan, prediquen el evangelio, hagan discípulos a todas las naciones, y esto es lo que comenzará a ocurrir. Porque esto no era solamente que tenían que salir de Jerusalén, o salir de Israel, sino que las naciones estaban representadas ahí mismo en Jerusalén, a través de los otros gentiles que habitaban en la ciudad. Así que vamos a iniciar
capítulo 10, versículo 1, del libro de Hechos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cesarea es parte de Judea, estaba frente al mar Mediterráneo, y ahí estaba la guardia romana. Ese era el centro de operaciones del ejército romano y que extendía hacia la ciudad de Jerusalén. Entonces, en este lugar habitaba el centurión Cornelio, el cual era un oficial de alto rango dentro del ejército, que tenía a cargo alrededor de 100 soldados. Alrededor de 100 soldados los tenía a cargo de él, y era un hombre de autoridad. Y estos soldados pertenecían a la compañía, o sea, a un cuerpo más grande del ejército del Imperio Romano, llamada La Italiana. Entonces, acerca de Cornelio, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Esto quiere decir que tenía cuidado de los que tenían necesidad, y era un hombre generoso. Tenía un corazón correcto para poder hacer la voluntad de Dios. Pero vamos a ver algunos detalles respecto a él conforme avancemos. Él simpatizaba con la religión judía, pero él no era judío, porque sí, practicaba algunos de sus principios, de los valores de la religión judía. Y lo interesante es que los romanos eran politeístas, tenían varios dioses. Pero este hombre parece que se ha vuelto monoteísta, y él cree y es devoto del Dios único y verdadero, del Dios de Israel. Pero a pesar de que él simpatizaba con la religión judía, continuaba siendo abominable para los judíos, porque él no se había convertido al judaísmo, él no había sido circuncidado y no estaba dentro de los requisitos para poder pertenecer al antiguo pacto. Entonces, él no se había convertido completamente a las tradiciones judías, practicaba sus principios, pero nada más. Ahora, muchas veces las personas gentiles dentro de esta época funcionaban o tenían la misma actitud que este hombre. Simpatizaban con los principios y todo lo demás del pueblo judío, pero no se mezclaban con ellos, porque obviamente tenían ciertos requisitos o ciertos principios propios de sus tradiciones, de su cultura, que no querían ceder. Por lo tanto, ellos no se daban completamente para convertirse al pueblo judío. Y esto nos habla también, la actitud y las características de Cornelio nos habla y nos resume prácticamente en el hambre y la sed que él tenía de conocer a Dios, ya que dice que también oraba siempre. Ahora, lo interesante con esto, seguimos leyendo en versículo 3, dice: vio claramente una visión como a la hora 9 del día, o sea, una de las horas de oración durante el día. Dice que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que estaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Es interesante la cercanía y la humildad de este hombre al expresarle a sus criados y a su soldado lo que acaba de experimentar. Él está bajando por un momento al nivel de ellos en cuestiones de rango,
para contarles con humildad lo que está sucediendo, para que ellos comprendieran el por qué debían de ir y traer a Pedro del lugar en donde estaba. Ahora, esto nos deja claro que el corazón, que las obras que este hombre hacía, lo hacía con el corazón correcto. No lo hacía para generar un beneficio propio, sino que verdaderamente este hombre está hambriento y está sediento por Dios. Y hay algo que Dios está haciendo en su corazón, y por eso Él está atendiendo a los pobres. Y de tal manera ha sido que el Señor, o que este ángel, lo llama por su nombre. Y le recuerda y le hace saber de que todas sus oraciones y sus limonas han subido delante de Dios. O sea, cuando alguien está hambriento y sediento por Dios, no pasa desapercibido delante de Él. No pasa desapercibido. Él toma en cuenta todo. Lo interesante con Él es que Él busca a Dios, cree en Dios, teme, pero Él no es salvo. Porque no ha recibido el Evangelio de Jesucristo en su vida. Entonces, Él está en busca de conocer y acercarse a Dios. Y Jesús entonces va a enviar a Pedro para que el Evangelio le sea anunciado personalmente. Ahora, el Señor puede hacer esto Él solo. Este ángel pudo haberle expuesto el Evangelio a este hombre. Pero la verdad es que el Señor se deleita tanto en involucrar a sus hijos dentro de su obra, que Él va a llamar a Pedro, lo va a llevar hasta este lugar para que le presente el Evangelio a Cornelio. Y ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios, ¿sabe? Que Él nos ha enviado a predicar su Evangelio. Él no ha enviado a los ángeles a anunciar el Evangelio de salvación, sino que ha enviado a los hombres imperfectos, porque Él los redime para ser usados para su gloria y para que seamos la manifestación de su poder acá en la tierra. Y esa es la función de la iglesia, de que hombres y mujeres imperfectos, usados por el Señor y por el poder de su Espíritu, hemos sido enviados por gracia y misericordia a anunciar acerca de su obra salvadora y redentora a todo el mundo. Eso es un gran privilegio. Es un gran privilegio. Y saben, muchas personas hoy están en el mismo estado que este centurión. Aman a Dios y escuchamos que su lenguaje podrían pasar como si fuesen creyentes y cristianos. Y son personas que tal vez vienen a la iglesia y son súper devotas con Dios, pero no tienen salvación porque no han entregado su vida realmente al Señor Jesucristo. No han nacido de nuevo. Se han mantenido al margen de entregar completamente su vida al Señor. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Posiblemente porque no han querido y no están determinados a dar ese paso, pero no quieren reconocer de que deben de rendir su corazón completamente al Señor. Pero eso sí, leen la palabra de Dios, eso sí, oran, eso sí, hacen obras, pero eso no garantiza que ellos puedan tener salvación. Y con esto recuerdo una vez una persona que venía constantemente a mí y me preguntaba acerca de cosas de la Biblia, porque voluntariamente esta persona había decidido comenzar a leer la palabra de Dios, había iniciado en Génesis, y entonces venía a mí con preguntas acerca de la Biblia. Y llamó esto mucho mi atención porque esta persona no iba a la iglesia, no asistía a ninguna comunidad cristiana, ni de fe, nada, sino que empíricamente comenzó a leer la palabra de Dios. Hasta que un momento, con el tiempo y con más confianza, yo le pregunté a esta persona si tenía una relación con Jesucristo, si había entregado su vida al Señor completamente. Esta persona se quedó dudosa de si alguna vez lo había hecho. Entonces,
es un claro ejemplo de cómo muchas personas quieren y buscan leer la palabra de Dios, y de esta manera nosotros podemos ver su hambre y su sed por la verdad. Pero parte de esto es que muchas veces estas personas no están expuestas a la verdad del Evangelio y piensan que por obras son buenas personas y que se merecen la salvación. Pero la verdad debe ser expuesta a ellos para que puedan comprender su ignorancia y que la salvación solamente es por gracia. Por gracia. Ahora el ángel entonces le da instrucciones a Cornelio. Le dice a dónde ir, a quién buscar y en qué casa. Pero nuevamente el Señor no le da el panorama completo a esta persona de cuál es la obra que quiere hacer en su vida. Porque el Señor nos va llevando paso a paso, porque su gracia y su misericordia es tan grande que no nos quiere abrumar con lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que a este hombre le da las indicaciones, sígalas, y cuando Pedro venga, Él le va a decir lo que tiene que hacer. Y recuerdo con esto, hace algunos años, cuando el Señor puso en mi corazón trasladarme de San José hasta acá, hasta Liberia, yo le preguntaba, Señor, ¿pero qué? ¿Y en Liberia qué? ¿Qué más? Llego allá y sí, voy a servir con ese ministerio, pero ¿qué más? Y recuerdo que fue como si me hubiese dicho, el primer punto es que usted llegue a Liberia, y ahí yo voy a hacer lo demás. Es suficiente que usted sepa, nada más tiene que ir a Liberia. Y aquí estamos, alrededor de casi ya 6 años después, y hemos visto cómo el Señor nos ha ido guiando paso a paso. Si usted me hubiese dicho hace 7, 8 años atrás que yo voy a estar acá con mi familia, probablemente yo me hubiera abrumado, hubiera caído, no sé, en una desesperación, y no sé qué más decisiones hubiese tomado. Pero probablemente me hubiese abrumado mucho, porque yo no me veía en un lugar, en un púlpito, dirigiendo a una iglesia, porque es mucha responsabilidad. Pero el Señor, su amor y su gracia es tan grande que nos lleva paso a paso. Y sabe, así como lo está haciendo con Cornelio, lo ha hecho con mi vida, el Señor lo continuará haciendo con cada creyente. Él nos va llevando proceso por proceso, paso a paso, temporada por temporada en nuestras vidas. ¿Sabe? Por amor y por gracia. Y porque Él quiere hacer una obra perfecta en cada uno de ustedes para usarlos para su gloria. El Señor nos transforma, nos rescata, nos salva, no para que nada más seamos salvos y podamos tener entrada a la eternidad, sino para usarnos para su gloria. Que seamos instrumentos de su gloria. Así que este hombre entonces, sin titubear, obedece, sigue las indicaciones que ha recibido. Y en versículo 9 continuamos, que dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, nuevamente una de las horas de la oración. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, sí, con gusto. No, ¿verdad? Dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Ahora parece que casi que paralelamente, mientras el Señor está haciendo su obra con Cornelio, está preparando su corazón, por este lado también está trabajando la vida del corazón de Pedro. Él necesita ser renovado, necesita ser sacado de esa caja en donde ha metido el Señor, donde ha metido la obra del Señor. Él está limitado a ver que la salvación solamente es para los judíos, para el pueblo de Israel. Él está aún arraigado a su sistema de creencias, aunque ha sido rescatado para salvación y es uno de los apóstoles que el Señor está usando. Hay tradiciones de su cultura que aún están arraigadas a su corazón. ¿Sabe? Cuando usted se pone frente a un espejo, podrá notar de que hay muchas cosas que usted practica, que usted piensa y cree, porque han sido la cultura y las tradiciones humanas que han influenciado en usted. Pero esto no quiere decir que sea la verdad bíblica de Dios. Y por eso es que necesitamos poco a poco ir, que el Señor vaya quitando esas capas de nuestra vida, de nuestro corazón, para que podamos ver con claridad el panorama completo de que la salvación del Señor alcanza a cualquier hombre y mujer que pongan su fe en Él. Y eso es lo que le está enseñando a Pedro. De nuevo, el Señor pudo hacer la obra Él solo. Pudo haber enviado a Felipe. ¿Recuerdan? Felipe, uno de los 7 servidores que había escogido la iglesia para que sirvieran en la distribución de las mesas. Él, la última vez que lo vimos, había estado en Cesarea. Y más adelante, cuando Pablo regrese a Jerusalén, se va a hospedar en la casa de Felipe el evangelista. Así que el Señor tenía recursos cerca de ese lugar que pudo haber utilizado para llegar a este centurión. Pero Él quiere que Pedro sea procesado y que pase a través de esta renovación que Él necesita hacer en su instrumento, en su siervo. Así que de igual manera, ¿sabe? El Señor lo pudo tener a usted y a mí en otro lugar, pero nos tiene aquí porque Él quiere hacer su obra perfecta en cada uno de nosotros. Y hay un propósito con todo esto. Cada uno de nosotros somos de diferentes partes del país y de otros países. Pero el Señor nos ha llamado a estar y pertenecer a esta congregación con un propósito, porque Él quiere procesarnos, quiere guiarnos, quiere enseñarnos y quiere renovar nuestra mente y nuestro corazón, porque este es el proceso del caminar cristiano, ¿sabe? Y esta obra que el Señor ha comenzado, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día que estemos frente a Él cara a cara por la eternidad. Ahí será terminada, en donde seremos resucitados y seremos transformados con cuerpos glorificados. Así que no se desanime, estamos todos en un proceso de renovación y de restauración de manera continua, porque continuamos estando en un mundo que está lleno de pecado y una carne que si no la dominamos y que si el Espíritu Santo no gobierna, el pecado va a gobernarnos a cada uno de nosotros. Así que no nos desanimemos. El Señor tiene un proceso continuo con cada uno de nosotros, como lo está haciendo con Pedro. Así que respecto a lo que Pedro está viendo acá, este lienzo tiene una mezcla de animales puros e impuros para los judíos dentro de su dieta. Pedro tiene hambre y el Señor lo invita a comer. Y esto es una imagen que Él está mostrándole a Pedro para poder ilustrarle la obra que Él quiere hacer, que en este momento no va a comprender, pero más adelante va a entender de que no está hablándole acerca de su dieta, sino que le está hablando acerca de la salvación. Así que lo primero que el Señor quiere quitar y necesita quitar de Pedro es esa barrera
cultural, ese sistema de creencias que está mezclado entre mentiras y verdades acerca de la palabra de Dios. Y comienza entonces a quitar. ¿Y cuál es la respuesta de Pedro? Señor, no. Él no comprende. Y él está sirviendo, él es un servidor y su respuesta debió haber sido, sí, Señor. O alguna otra respuesta afirmativa acerca de la voluntad de lo que el Señor le está hablando. Pero su respuesta fue no. Como muchas veces nosotros respondemos. No, Señor, no, Dios guarde, así no. De esta manera no. Si hemos entregado nuestra vida al Señor, lo más cercano, si estamos resistiéndonos a saber y a ver y a cumplir la voluntad del Señor, debería ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si tenemos duda alguna de lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero nunca debemos de resistirnos y decirle, Señor, no, me resisto a su voluntad. Porque va a ser doloroso, ¿sabe? Va a ser doloroso. Pedro entonces contesta, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la clave es lo que en el versículo 15 nos dice la Escritura. La respuesta del Señor dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La sangre de Cristo es la que limpia. La sangre de Cristo es la que limpia. Ahora, los judíos creen que la salvación es solamente a través de Dios, a través del Mesías, y es solamente a través de ellos. Por lo tanto, usted debería convertirse al judaísmo, esa era su creencia, convertirse al judaísmo para formar parte entonces del pacto de Dios con Abraham. Pero Jesús fue muy claro cuando se lo dijo a un fariseo, a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué fue lo que le dijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que solamente el pueblo judío que crea en Él, no, ¿verdad? Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo que la salvación en Jesucristo, Jesús le está dando a entender a este judío fariseo de que la salvación es para todos y es extendida para todos aquellos que creen en Él. Y Él no hace acepción de personas. Así que a partir del momento del sacrificio de Jesús, sea judío o sea gentil, tiene acceso a la salvación del Señor. Y por eso Él necesita que Pedro y Cornelio se reúnan para que esta barrera caiga y puedan comprender de que el Señor quiere alcanzar a todos, y que la decisión del hombre depende de si pone su fe o no en el Señor. Versículo 9, vemos cómo el Señor está obrando de manera simultánea, no solamente en Cornelio y en Pedro, y sabe, así el Señor continúa haciendo su obra con cada uno de nosotros. ¿Les ha sucedido que a veces llegan a un tiempo, a un momento, a un lugar, y el Señor nos usa para dar testimonio de Él, y resulta que precisamente la persona estaba pasando por alguna situación especial, y el Señor nos usa para dar aliento y esperanza a alguien? Bueno, es porque el Señor siempre trabaja los corazones, no solamente de los no creyentes, sino también de los creyentes. Él está preparando el ambiente, Él está preparando los corazones, Él está preparando las mentes y los corazones de cada una de estas personas, así como lo está haciendo con Cornelio y toda su familia. Muchas veces, lamentablemente, nos podemos identificar con lo que está sucediendo con Pedro. Tenemos cosas de nuestra cultura y de nuestras tradiciones que anteponemos ante la voluntad del Señor. Él está despreciando la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros, sin querer, anteponemos las verdades
de los hombres, que al fin y al cabo son mentiras delante de la verdad absoluta de Dios, por no querer ceder ante la voluntad del Señor. Versículo 17 dice: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Probablemente, si estas palabras no hubieran llegado a Pedro, cuando él descienda y vea a 2 romanos más un soldado romano a la puerta buscándolo, probablemente hubiese pensado: aquí no hay nada bueno que me vaya a venir a mí. Es un impacto de que 2 gentiles y un soldado romano de la guardia romana vengan a buscarlo a la puerta de donde usted está, o a la puerta de su casa. Esto probablemente era un mensaje de problemas para un judío, pero el Señor lo prepara. Y lo interesante es que Él no le dice, la voz del Señor no le dice a Pedro: hey, son gentiles, vaya. No, nada más les dice: hay unos hombres que vienen a buscarlo, no dude, vayan. Y parece que él ya comprendió en la primera visión de que el Señor lo reprendió, lo exhortó en amor y lo corrige. Parece que Pedro entonces ya está comprendiendo que lo mejor es someterse completamente al Señor. Entonces, versículo 21. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Esto nos habla acerca del impacto y la devoción de este hombre. De buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Todos ellos van a ser transformados, porque estos hermanos que estaban en Jope son judíos también, creyentes, y más adelante nos va a decir que eran de la circuncisión, o sea, que ellos pensaban que todavía necesitaban la circuncisión para pertenecer al pacto de Abraham respecto a la carne, y no solamente respecto a la fe. Entonces ellos pensaban que las obras y la fe eran necesarias para la salvación, pero van a ser transformados. Ahora, qué interesante, porque Cornelio, a pesar de que fue un ángel el que habló, él no se centró en la persona que lo dijo, no se centró en el ángel, sino que simplemente en las palabras. Lamentablemente hay personas que comienzan a buscar en donde no hay, comienzan a buscar lo que no se les ha perdido. Uy, fue un ángel, y si fue un ángel el que me habló aquí, y si fue un ángel el que me dijo esto otro. Y comienzan a espiritualizar todas las cosas, cuando simplemente, hey, escucha la voz del Señor y haga caso. Y continúe, porque eso no es relevante. Si es el Señor que está hablando a tu corazón y dándote una dirección, deja de buscar donde no hay nada. Y obedece en tu corazón y continúa hacia adelante. Porque al fin y al cabo, quien va a cambiar y va a transformar algo en tu vida no es un ángel, es el Señor mismo personalmente. Y vemos que la atención no está en ningún momento respecto al ángel, está en lo que el Señor les guió a hacer. Y era su voluntad, porque ese es el enfoque, la voluntad del Señor. Ahora, respecto a Pedro, él comprende que el Señor está gestando algo
Los invita a quedarse ahí, se hospedan para el siguiente día caminar 48 kilómetros hasta donde estaba el centurión. ¿Qué hablaron en medio del camino? Pues quién sabe, no lo tenemos acá, pero probablemente Pedro está aprovechando el tiempo, porque es un hombre que aprovecha el tiempo, mientras el Señor continúa haciendo su obra. Versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¡Wow! Este hombre, si tiene hambre y sed de conocer a Dios, ahora con Jesucristo en su corazón, no sé hasta dónde va a tener el alcance. Porque sin conocer a Jesucristo personalmente, Él está invitando a toda su casa, a todos sus amigos, para que escuchen las palabras que Pedro tiene que decir. Él no sabía que le iba a hablar acerca de Jesucristo. Él no sabe quién es Pedro, pero sabe que Dios lo mandó a buscar. Y Él envía a buscar a Pedro, pero se da cuenta que más bien Dios lo está buscando a él, para redimirlo, para hablarle y rescatarlo con su verdad. Continuamos, versículo 25, dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro corrige a este hombre con amor, lo exhorta, porque en medio de su emoción, en medio de su ignorancia, él no sabe cómo reaccionar ante Pedro. Y se tira a los pies a adorarlo, lo cual es completamente incorrecto. Y Pedro lo corrige en amor, le dice: hey, yo soy hombre igual que usted. Y hay un mensaje detrás de esto: a los hombres no hay que adorarlos. Sí, podremos admirar cómo el Señor usa a una u otra persona, pero toda la gloria debe ser para el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más, porque Él fue quien sacrificó su vida y derramó su sangre para salvación. Ningún otro hombre, ni ninguna otra mujer. Solamente Él. Y es a través de Él, quien es el intercesor por cada uno de nosotros, a quien debemos dar toda la gloria y toda la honra. Pedro tiene muy claro eso, así que de una vez comienza corrigiendo a Cornelio: hey, tranquilo, yo soy hombre igual que usted, levántese, no tiene que adorarme. Y dice que continúan hablando y entra, y Pedro se topa a una pequeña multitud de personas en la casa de este hombre. Veamos lo que pasa. Antes de continuar, ¿cuántos hemos conocido hombres y mujeres de mucha influencia dentro de nuestras ciudades? Personas que uno dice: wow, esta persona cómo ayuda a las familias sin ningún interés, cómo ha apoyado al pueblo, cómo ha apoyado y es temeroso de Dios. Pero, ¿sabe? Muchas veces a estas personas les hace falta ese detalle, y es Jesucristo en su corazón. Porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que solamente es a través de Jesucristo, porque es por gracia la salvación. Ahora continuamos, ahora sí, en versículo 28. Y les dijo: Pedro entra con los tacos de frente, entra con la verdad de frente. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, él entendió lo que Dios estaba tratando con él. Por lo cual, versículo 29, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Pedro sabe el contexto un poco, pero no sabe el detalle específico de por qué está ahí. Y quiere decir que también los otros judíos probablemente entraron junto con Pedro a este lugar. Así que delante de la comunidad judía ellos ya estaban impuros. Versículo 30 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Wow. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Creo que esa es la audiencia que todo predicador espera tener. Corazones listos, hambrientos y dispuestos a recibir el evangelio de salvación, a escuchar lo que Dios tenga que decir. Ellos estaban todos listos. Cornelio probablemente dio su testimonio del por qué Pedro iba a venir. Y todos están atentos a escuchar. Bueno, Dios va a decir algo. ¿Qué? A través de este hombre, ¿qué nos va a decir? O sea, Dios nos envió a mandar a llamar a este hombre. Quiere decir que mi oración no está nada más llegando al cielo raso, sino que está siendo escuchada. Y entonces Pedro, versículo 34, abriendo su boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Tanto el corazón de Pedro como el de esta audiencia está listo y preparado para lo que Dios tiene por hacer. Pedro comprendió de que el Señor puede alcanzar a cualquier persona, en cualquier cultura, en cualquier nación. No importan los límites ni las tradiciones culturales, Él los puede alcanzar para salvación. Pedro está comprendiendo esto. Tenemos 2 imágenes acá. Tenemos a la congregación, pero también tenemos al predicador, los cuales deben de tener el corazón listo y preparado para lo que Dios tenga que hacer y lo que Él quiera hacer. Un predicador no puede limitar a lo que el Señor quiere, a lo que Él quiere que el Señor haga. Más bien es al contrario, el predicador debe someterse a la voluntad de lo que el Señor quiere hacer. Y la congregación también. Yo quiero que el Señor haga esto. No, el Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Para eso he venido. Para que tú hagas conforme a tu voluntad. Versículo 36. Comienza Pedro su enseñanza. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al 3er día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y es muy importante este énfasis para hacerles saber a los romanos de que no fue ningún ángel, ningún espíritu, ninguna
ningún aura, nada de esto. Fue el mismo Señor Jesucristo resucitado, en un cuerpo resucitado, comiendo y bebiendo con sus discípulos. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos de que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro hace un resumen acerca de que Jesús es el Hijo de Dios enviado a este mundo para salvación. Les habla acerca de su muerte y resurrección y acerca del propósito por el cual vino a esta tierra. Fue el perdón de pecados para salvación. Así que con esto ya les ha dado el mensaje del Evangelio de Jesucristo, los cuales todos ellos están recibiendo porque están siendo saciados con el agua viva en sus vidas. ¿Y qué sucede durante este tiempo? Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Puede imaginarse las caras de estas personas mientras están viendo un momento parecido, similar que el que vivieron en el Pentecostés. El Espíritu Santo viniendo con poder sobre estas personas, llenándolos del Espíritu Santo con su llenura, transformando sus vidas, sus corazones, y ellos entendiendo que, wow, la salvación no se limita a nosotros, sino que alcanza a quien Él quiera alcanzar. Está abierto para todos. Versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y esto nos da también un mensaje importante de que el don de las lenguas es para magnificar a Dios, para su adoración, para su exaltación, y no son lenguas proféticas ni nada de esto, no. Las lenguas, el don de lenguas es para adorar a nuestro Señor por sus maravillas. Entonces los judíos que estaban ahí presentes están escuchando, están viendo, están siendo testigos de esto, y sus bloques mentales caen y comprenden de que el Señor quiere alcanzar a todas las naciones. Versículo 47. Entonces respondió Pedro, este hombre no pierde tiempo, de nuevo. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dígame, o sea, el Señor está haciendo su obra y Él la hace conforme a su voluntad y en maneras inimaginables, y alcanza a personas que nosotros ni por la mente pensaríamos que pueden ser alcanzadas por su gracia y misericordia. Él puede alcanzar y puede salvar a cualquier pecador de esa tierra, a cualquiera. Aunque la sociedad les diga, no, es que son inalcanzables. No, sus corazones están tan duros, pero el Señor puede hacer su obra y puede traer salvación y transformación. Alcanzó a Saulo, que era un asesino, que si normalmente el pecador es condenado y la paga del pecado es muerte, Saulo estaba con todos los requisitos para también sufrir el castigo eterno, pero el Señor lo salvó, lo alcanzó y lo transformó y lo utilizó. Así como a este hombre Cornelio lo utilizó para convocar a toda su familia y todos sus amigos.
sin saber qué era lo que iban a escuchar, pero sabían que lo que iban a escuchar venía por parte de Dios. Así que es un claro testimonio de que el Señor puede alcanzar a cualquier persona, en cualquier nación, cualquier cultura. El Señor quiere traer salvación a todos. Así que podemos aprender de que nadie es inalcanzable para el Evangelio de Jesucristo a través de este capítulo. Y también no nos resistamos ante la voluntad del Señor. ¿Qué hubiese pasado si Pedro se resiste a hacer su voluntad? El Evangelio no hubiera llegado a esta familia. No nos resistamos a su voluntad. El Señor quiere involucrarnos en su obra. Él se deleita en involucrarnos. Somos esenciales dentro del reino del Señor, porque somos sus instrumentos, somos sus testigos acá en esta tierra, y Él se deleita en usarnos. Así que permitámosle, dejemos de resistirnos a su voluntad y permitamos que Él sea quien haga su obra a través de nosotros. ¿Sabe? Y examinémonos a la luz de la palabra, qué creencias, qué tradiciones de nuestra cultura, de nuestro entorno estamos siguiendo, qué patrones estamos siguiendo en nuestras vidas que no están alineadas a la verdad del Señor, y que son más cuestiones religiosas que la verdad soberana de nuestro Padre. Por eso es necesario la oración, por eso es necesario el Espíritu Santo, por eso es necesario meditar en su palabra, para ser guiados a toda verdad. Amén. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Señor, y trae transformación continuamente a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Que tu gloria sea manifiesta en cada uno de nosotros. Y ayúdanos a cumplir tu voluntad, Señor. A someternos a ella. A no resistirnos más, sino a someter nuestras vidas a tu verdad, a tu voluntad, Señor. Gracias por involucrarnos en tu obra. Gracias, Señor, porque tú está en tu anhelo y deseo una transformación continua en nuestras vidas. Señor, y rendimos cada área en nuestros corazones y nuestras mentes que quieren limitar, Señor Jesús, que quieren limitar la imagen del Dios verdadero. Ayúdenos, Señor, para poder ver con claridad tu voluntad y tu poder, Señor, de querer alcanzar a toda cultura y a toda nación para salvación. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.